Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder hablar con ustedes y desearles que Dios les bendiga, el Señor les esté fortaleciendo. Ciertamente estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo en el cual hay mucha angustia en la gente, y aún la iglesia, las personas, los hogares, las familias se sienten solos, se sienten que a nadie les importa lo que ellos están viviendo. Pero es una situación que afecta a todos por igual, porque todos estamos en la misma situación. Mas, sin embargo, hay una palabra de parte de Dios que nos puede ayudar y nos puede alentar en esta mañana, en estos tiempos cuando nos sentimos que no somos capaces de más. Vamos a orar y quiero bendecirles y desear que Dios esté fortaleciendo y ayudándoles a cada uno de ustedes. Dios, le doy gracias en este día porque puedo compartir con mis hermanos la palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres para con nosotros. Gracias, Señor, porque en tiempos como los que vivimos, la palabra tuya es respuesta para nosotros. Por eso la gloria y la honra sean para ti. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. La Biblia nos muestra un caso del apóstol Pablo cuando él de pronto llegó a sentirse como nosotros nos estamos sintiendo en estos días, solos, y que quizás uno se siente que a nadie le importo, a nadie le interesa mi situación, como que todo el mundo nos da la espalda. Entonces, en esos momentos en que nos sentimos solos, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué actitud asumimos cuando nos sentimos de esa manera? La Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, allí está el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 18 para que notemos lo que nos dice la Escritura. Comienza el versículo 9 a decir, procura venir pronto a verme. ¿A quién le decía eso el apóstol Pablo? Se lo decía a Timoteo, un joven hermano predicador de aquel tiempo. Pablo se encontraba en la cárcel por estar predicando y por estar anunciando el reino de Dios, por estar llevando el mensaje a los que no le conocían de Dios. Entonces, debido a eso, él está en la cárcel, lo van a sentenciar. Y dentro de la cárcel, él le escribe a Timoteo la segunda carta. Ya le había escrito una carta. Pero en esta segunda, a mí me llama la atención, es el momento en que Pablo se encuentra y qué es lo que él hace. Dice el versículo 9, procura venir pronto a verme. Y dice la razón, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial,
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién de nosotros en un momento de la vida no hemos llegado a sentirnos solos? Nos hemos llegado a sentir que la gente nos da la espalda, que como que si yo a nadie le importara y lo que yo vivo a nadie le interesa qué es lo que yo estoy viviendo y qué es lo que yo estoy pasando. Quizás en estos momentos, como estamos, en estos tiempos de crisis, cada uno está en su casa, cada uno está ya en su familia. ¿Y cómo nos sentimos en casa? Usted puede tener toda la familia, pero puede estar sintiéndose solo. Y si se siente solo al ver todo lo que le rodea, las necesidades, las circunstancias, las situaciones, entonces ahí es donde usted se siente que a nadie le interesa. Y dice el apóstol Pablo: venga pronto a verme. Siempre nosotros vamos a necesitar de alguien. Vamos a necesitar de alguien. Y a través de este medio, llegando quizás a su casa ya, Dios le está diciendo a quién necesitamos tener ahí en nuestras casas, que es lo que Pablo más adelante nos deja ver. Y le dice: Demas me ha desamparado. Aquel que estaba conmigo, a él no le importó, se fue y me dejó acá. Y cuando hablamos de desamparado es, él me dejó solo. Él me abandonó, mas sin embargo, aquí estoy. Y él le dice, y se fue amando más el mundo. Le interesaban más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y dice, se ha ido a Tesalónica, y Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Los que andaban con él en el viaje misionero lo dejaron solo. Andaba un grupito y ahora quedó solo. Y él dice para dónde cogió cada uno. Y dice, solo Lucas está conmigo. Mas sin embargo, Lucas no estaba ahí en la cárcel. Él estaba ahí en la ciudad, pero no estaba con él en la cárcel. Y le dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Yo me quedo mirando a Pablo cuando le escribe a Timoteo. Y Pablo estaba seguro que Timoteo iba a venir. Porque le dice, trae a Marcos. Y después dice en el 12, a Tíquico le envía a Éfeso. ¿Sí? La palabra que nos enseña o nos muestra. La palabra nos enseña una situación que el apóstol Pablo vivió, quizás semejante a la nuestra de hoy día. A Pablo lo iban a sentenciar. Por el hecho de estar predicando, lo iban a sentenciar. Iba a ir al circo de Roma y allá los leones era lo que le esperaban a él. Mas sin embargo, en esa situación que el apóstol Pablo está viviendo, que es bien difícil, en medio de todo eso, él le escribe a Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice a Timoteo? Ven pronto a verme. Y en el versículo 12, a Tíquico le envié a Éfeso, y en el 13 dice, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, la palabra. Si hay algo que nosotros tenemos que aprovechar cuando nos sentimos solos, es leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Y por eso, amigo, allá en su casa, usted que no conoce de Dios, y aún usted que le conoce, aproveche de este tiempo, aproveche estos momentos, lea la Biblia, lea la palabra, permita usted que Dios a través de ella le hable. La palabra es la palabra de Dios, y es Dios mismo hablándonos a través de ella. Y si hay algo que necesitamos en este momento, es eso, una voz que venga de parte de Dios. Porque la palabra de Dios es una palabra firme.
La palabra de los hombres no es firme, los hombres nos defraudan, los hombres nos decepcionan. Mire a Pablo, y Pablo describe cómo cada uno de ellos le trató, le pagó, de cómo cada uno de ellos actuó en el momento en que más lo necesitaba. Mas sin embargo, Dios nunca nos falla. ¿Por qué le digo esto? Porque Él dice en el versículo 13, traerme los pergaminos. Yo necesito conocer una palabra de Dios. Yo necesito tener una palabra de Dios. El 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Qué males le habría causado Alejandro el calderero? No sé. La Biblia no los detalla. Pero él dice, el Señor le pague conforme a sus hechos, a pesar del daño que le había causado. Él, Pablo, tiene un corazón sano. Él no está diciendo, él me la hizo, me la paga. Él no se puso a usar esos dichos nuestros acá en medio de nosotros en el campo. Ese dicho de que arrieros somos, en el camino andamos, un día nos vamos a volver a encontrar y entonces allí me va a pagar. No. A pesar del daño que le había causado a Alejandro, él dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Él, Pablo, no se deja resentir, él no se deja amargar, él no se carga de odio, él no se carga de resentimiento. Él mantiene un corazón sano. ¿Por qué? Porque se requiere de tener un corazón sano para poder tener una relación con Dios, para poder tener una comunión con Dios, para poder tener la bendición de Dios. Y Pablo lo había entendido y por eso él no deja que su corazón se contamine y él dice que el Señor le pague. En el versículo 15 dice, guárdate tú también de él. Él es una de las personas que se opone al Evangelio, al propósito de Dios. Hermanos queridos, ahora mismo no sé a usted quién le habrá hecho algún daño, quién le habrá hecho un mal. No sé cómo a usted le hayan tratado, de cómo le hayan maltratado, de cómo le hayan abusado, de cómo de usted han querido dañarle. No sé cuántas cosas pudo haberle hecho. Mas, sin embargo, la pregunta que yo le hago es, ¿tienes un corazón perdonador? ¿Tienes un corazón sano? Porque si no tenemos eso, lo tenemos que hacer porque de otra manera no vamos a poder ser bendecidos. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio, los de puro, los de sano corazón. Ellos van a ver el obrar de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos ver el obrar de Dios. Pero si no vemos el obrar de Dios, entonces tengo que preguntarme ¿a qué se debe? ¿No será que yo, por estar guardando en mi corazón una cantidad de cosas que me impiden tener la bendición de Dios, la estoy perdiendo? Y Pablo a Timoteo le dice, guárdate de ese Alejandro. Él se opone a que se cumpla el propósito del Evangelio. En el versículo 16, él dice lo siguiente, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Tremendo, ¿no? Ahora lo iban a enjuiciar, lo llevan a la sala del juicio, y él estando allí en aquel lugar, él esperaba que alguien lo acompañara, que alguien estuviera con él, que alguien le diera una voz de aliento, que alguien le diera una voz de ánimo. Y él dice, todos me desampararon. Ninguno estuvo ahí conmigo cuando más lo necesitaba. No sé, quizás usted ahora mismo ha estado esperando que hubiera venido. Estoy esperando que fulano de tal, que mi familiar, que mi hermano, que mi amigo, que el pastor, que aquel, que el hermano fulano de tal vengan, estén, me traigan, me denme. Estoy en una necesidad y estamos esperando en la gente. Y el problema es que cuando nosotros esperamos en la gente, nos defraudan. ¿Por qué? No es porque de pronto no les interesemos, sino porque muchos de ellos también quizás están como nosotros, necesitados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mas, sin embargo, el apóstol le dice, él no les sea tomado en cuenta. Pablo podía haberse resentido
porque él había ido por la iglesia de Éfeso, de Corinto, de muchos lugares. Estaba aún allí mismo en Roma predicando. Habían hermanos de la iglesia en todos esos lugares. Había ido a llevar el evangelio. Estas gentes se habían convertido al Señor y él era el padre espiritual de ellos. Mas sin embargo, cuando él esperaba que alguno de esos tantos que él había bendecido estuvieran allí para darle una voz de aliento, la Biblia dice, ninguno estuvo. Pero el apóstol Pablo no se llena de resentimiento. Él pudiera haber escrito a Timoteo y decirle, ¿se da cuenta, Timoteo, cómo es la gente de Roma? Mire esa iglesia de Roma, cómo son desagradecidos, o la de Corinto, o la de Éfeso, las de Galacia, allá donde él estuvo predicando. Él podía haber dicho, y los hermanos de Tesalónica son muy desagradecidos. Mire, alguno esperaba, y cuando estuve en la casa predicando de Fulano y tal, esa gente fue bendecida, y ninguno de esa familia. Él podía decir cualquier cosa de esas, mas sin embargo, la Biblia me dice a mí, en el versículo 16, no les sea tomado en cuenta. Pablo había entendido que los hombres nos vayan, que los hombres nos dan la espalda, que la gente no es lo que nosotros creemos que es, y que la gente no responde como nosotros creemos que pueden responder. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado y bendecido aquel que ha aprendido a confiar y a creer en Dios y a esperar en Dios. Ese es bendecido. Cuando esperamos de los hombres, nos van a traicionar, nos van a defraudar, nos van a decepcionar. Y Pablo se lo hace ver a él y le dice, no le sea tomado en cuenta. ¿Cómo podía sentirse este hombre ahora allí en esa sala de juicio? ¿Cómo podía sentirse Pablo allá cuando le iban a dictar la sentencia y él sabía que los leones le esperaban para devorarlo? Mas sin embargo, él sigue adelante y en el versículo 17 dice lo siguiente, pero el Señor. A mí me gusta cómo comienza el versículo 17, pero el Señor. Comienza con un pero, ¿sí? La gente nos defraudan, la gente nos decepcionan, la gente nos abandona, la gente nos da la espalda, la gente nos rechaza, la gente nos hará a un lado. Aún la familia, aún los de la casa, todos nos darán la espalda. Mas sin embargo, él dice en el versículo 17, pero, ese pero voltea las cosas. Y nos está diciendo, aquí hay uno que nunca nos deja, aquí hay uno que nunca nos abandona, aquí hay uno que siempre estará con nosotros. Y dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Qué tremendo eso. No sé usted cómo se siente, no sé usted cómo se halla. Pero yo quiero que sepa que ahí al lado suyo y en esa situación en que usted se encuentra, el Señor está a su lado, amigo. Y usted está llorando, usted está desesperado, usted no sabe qué hacer. Usted hasta ha pensado salir corriendo, pero no sabe qué hacer. Yo quiero decirle que a su lado, ahí está el Señor. Él está ahí y dice la Biblia, y me dio fuerzas. Quizás usted está como Pablo. Pablo, cuando ve todo lo que la gente le hace, el apóstol Pablo, cuando experimenta el rechazo y todo eso, y que él se siente solo y a nadie le importa, él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere darnos hoy, fuerzas. Eso es lo que usted necesita de parte de Dios, fuerzas para seguir. Ah, sí, pero yo estoy esperando un mercado, yo estoy esperando esto. Dios se encargará de ello. La Biblia dice que Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, y con Él todo lo tenemos, nada nos falta. Pero lo primero que usted y yo necesitamos de Dios son sus fuerzas para seguir. Él está a su lado, hermano. Él está a su lado, amigo. Usted no está solo. Él está ahí. Usted quizás no lo ve.
Sí, porque usted lo único que está viendo son todas las circunstancias adversas y usted no alcanza a ver al Señor. Pero yo le pido, deténgase, quédese quieto ahí con el Señor y deje que Él le dé la fuerza y ábrale el corazón. Si tiene que sacar de su corazón su pecado, su maldad, todo su resentimiento, su amargura, saque todo aquello que le impide ver el obrar de Dios, que le impide tener la fuerza de Dios. Sáquelo, no permita que estas cosas le impidan tener la bendición. Y dice la palabra, me dio fuerzas. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora cuando termine la enseñanza con usted. Voy a orar para que Dios le dé fuerzas y que usted experimente que Él está a su lado. Y sigue diciendo la palabra, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y dice, así fui librado de la boca del león. Así fui librado de esa situación. Así fui librado de esa circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la situación nuestra? Bueno, estamos acá, todos allí confinados en sus casas. No estamos en la cárcel. O puede ser que usted me oiga allá en la cárcel. Mas sin embargo, ahí a nuestro lado está el Señor. Y Él nos va a dar la fuerza. Él nos va a librar de esta situación. Él nos va a sacar adelante de esta situación. Usted dirá, pero es que usted no entiende, pastor, que mi situación es difícil. Mire cómo estoy, mire esta deuda, mire esto, mire. Dios dice la palabra que Él nos librará de toda obra mala. Nos libró y dice así, fui librado de la boca del león. Y el versículo 18 me gusta lo que dice. Y el Señor me librará de toda obra mala. El Señor no solamente nos va a librar de este momento, de esta expresión. Él nos va a librar. Nos librará de toda obra mala. Hoy nos libra, mañana nos libra. Note que Él dice, fui librado de un presente, pero después dice, y me librará, habla de un futuro. Porque hoy es esta situación y mañana, cuando se levante todo esto, cuando salgamos de esta pandemia y de todo esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a olvidar de Dios? Entienda, el que nos libra hoy, nos librará mañana. Pero usted tiene que aprender a depender de Él. Usted tiene que aprender a cogerse de Él, a tomarlo a Él, a agarrarse de Él. Y dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. ¿Qué significa eso de que preservar para su reino? Él me afirmará. Él me sostendrá. Él me dará las fuerzas que yo digo no tener. Él me pondrá en alto. Él me defenderá. Él estará allí para que yo pueda ser un instrumento y pueda ser un testigo de Él. Él nos hará estar firme para su reino celestial. Y dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto Dios, todo esto que estamos viviendo, Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos a Él. El apóstol Pablo pudo experimentar al Señor. Fue en esos momentos donde él creía que todo se había perdido. Ahí es donde el Señor se nos muestra que para Él no hay nada difícil. Y Dios lo permite es para que nosotros aprendamos a no depender de los hombres, a no depender de las gentes. La gente nos va a abandonar, la gente nos va a traicionar, la gente nos va a defraudar, la gente no son lo que nosotros creemos. Pero hay un Dios que sí es fiel y firme para estar a nuestro lado. Él no solamente nos va a librar, Él no solamente nos va a bendecir, sino que Él nos va a preservar, nos va a afirmar. De todo esto saldremos convencidos de que hay un Dios que todo lo puede. Y dice, y a Él sea la gloria. ¿Qué dice la Escritura? En Romanos 8:28. Dice, los que aman a Jehová, los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y estas cosas que estamos viviendo nos ayudan para bien. Nos ayudan para que nosotros conozcamos más del Señor. Vamos a orar. Voy a pedirle al Señor ahora que le dé fuerzas para que usted pueda perseverar, para que usted pueda conocer al Señor y para que usted se afirme más en Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy clamando a ti por la iglesia. Clamo a ti, Señor, por mi hermano, por mi hermana allá en su hogar, Señor. A cada uno de ellos.
No solamente la iglesia aquí donde yo soy pastor, Señor, sino toda la iglesia en el mundo entero, porque la iglesia es una sola, la tuya, la comprada por tu sangre. Que esta palabra le ayude a mi hermano, le ayude a ese amigo que no conoce del Señor y que no sabe qué hacer. Padre, que esta palabra le dé fuerza, lo levante y le diga, acá estoy yo para bendecirle y tú eres fiel, Dios. Afírmanos, Señor, afírmanos y enséñanos a creer cada día más en ti, a depender cada día más de ti. Le adoramos, Señor, le glorificamos, Jesús, y la gloria y la honra sean para ti. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los ayude, que el Señor les esté fortaleciendo. El próximo domingo, vamos a estar teniendo la Santa Cena a las 9:30 de la mañana. Desde ahora les aviso para que vayan teniendo allí su juguito de uva y el pan. Y vamos a hacer todo lo posible para que este mensaje salga en directo y podamos tener una comunión todos. Aquellos hermanos que son de la Iglesia Cuadrangular de Chapinero o que no son, pero que quieran participar de esta cena, les invito 9:30 el domingo. Dios me lo bendiga.